¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es el Adoremos Podcast o Podcast de Adoremos. O sea, verdaderamente Dios es alguien importante en mi vida, ¿no? Entonces, como iglesia solo nos hemos limitado a satanizar cosas. Sí. Ni siquiera a leerlas, ni siquiera... No, porque entonces no me siento parte de esta comunidad, no me siento... Están alejados de la iglesia, pero probablemente están más cerca de Jesús. Pues muy felices de estar aquí con ustedes un episodio más. Y hoy está con nosotros nada más ni nada menos que el maestro Esaú. Hola. Para que te hagas baquetas. Sí, para papá. Me han puesto unos platillos, producción. No tenemos producción, necesitamos platillos, no sé, algo. ¿Cómo estás, Esaú? Bien, algo cansado, pero ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Qué te has hecho? ¿Qué es de tu vida? Pues trabajar, ¿sí? Ser padre de familia, estar ahí. ¿Y qué te cansa más, trabajar o ser padre de familia? Pues las dos, las dos. Sí, se te ve. Ya estoy cansado. Tranquilo, no te preocupes, te faltan nada más 20 años. Toda una vida. Y habrá tiempo para descansar en el cielo. Exacto. Eso es fecho. Pues qué gusto que estés acá con nosotros compartiendo. Sí. Al igual que en el episodio pasado, Saúl en realidad, pues, justo, para quien no sepa, se casó. Tiene una niña hermosa, ¿no? ¿Cuántos años tiene Eri? 2 años y medio. ¿Y qué tal la experiencia de papá? Pues es agotador. Esa es mi palabra de la semana, la verdad. Retador. Es muy retador porque te invita definitivamente a ser mejor persona cada día. O sea, obviamente no solo por ella, sino también por ti, porque necesitas darle un mejor ejemplo. Necesitas como mejorar en muchos aspectos de tu vida. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, a la hora de la crianza, comienzan a salir como muchos issues que uno trae por un tipo de crianza que a uno le dieron y que uno no quiere repetir, pero es inevitable que no existan como cosas que te gatillean ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces creo que eso es lo más agotador. O sea, física y mentalmente te agota precisamente porque es un tema pues muy complejo, porque físicamente es muy demandante, ¿no? Espiritualmente también es demandante. Y emocionalmente, pues aún más por todo esto que está de construcción, se podría decir, que estás llevando a cabo. Sí. Aunque ya sé que es una palabra que no gusta mucho en el ámbito católico. De construcción. Pero es la realidad. Sí. Pero yo siempre quería tener unas vestiduras solo para desgarrarlas. Nunca he visto a alguien desgarrándose vestiduras. Oye, y cuando tú llegaste a Adoremos, no sé si tú alguna vez te imaginaste casado. Creo que no querías casarte ni tener hijos, ¿o sí? No, yo no quería casarme. O sea, yo tenía otra visión de vida en realidad. O sea, si alguien me hubiera dicho hace 14 años... La vida que estoy teniendo ahorita definitivamente no lo hubiera creído, ni hubiera sido algo que a lo mejor hubiera querido hace 14 años, por ejemplo. A raíz de que yo conocí a Jesús, los que no sepan, yo llegué a Adoremos como alguien no converso. Yo conocí a Jesús aquí dentro de Adoremos, ya en el contexto de comunidad y demás, y que de hecho esto creo que va a ir muy de la mano con los temas que se van a por eso te invitamos. El día de hoy. Exacto, por eso te invitamos. Porque hoy vamos a hablar de los alejados, de la pastoral hacia los alejados, sobre nueva evangelización, sobre cosas relevantes que la iglesia tiene que hacer. Y eso es muy asombroso porque justamente tú llegaste a Adoremos porque Adoremos hacía un tipo de pastoral que era en su época muy innovadora. Algunos la calificarían de irreverente, pero es porque no se entiende, no ven el fondo y porque era un lenguaje diferente. Sí, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que yo llego a un ensayo de Adoremos, yo creía que era una iglesia, pues, cristiana, ¿no? O sea, ya sé, los católicos somos cristianos, etcétera, ya lo sé. Pero tenemos que situarnos en un contexto de cómo lo ve la gente allá afuera. O sea, la gente allá afuera no es lo mismo un católico que un cristiano, ¿no? Una persona que no es creyente definitivamente no es lo mismo. Entonces yo en el contexto no creyente yo creía que eran cristianos, ¿no? Por el tipo de música, por el tipo de lenguaje, por el tipo de cosas que se manejaban. ¿Por qué? Porque yo había hecho mi primera comunión
Y definitivamente la música y lo que tú veías en la iglesia católica, pues no era lo que estaba sonando Claro. en el Ministerio de Música. Y él es músico de profesión, ¿no? Así es. Un músico profesional, cuando escucha la música católica, ¿qué escucha? No hay referentes católicos. O sea, realmente, hablando desde una perspectiva popular, pues no existen referentes católicos. O sea, bueno, no es como que tú en la escuela vayas a llegar a estudiar algún referente de música católica. No, o sea, tú como músico, en el ámbito popular, lo que tú escuchas es música evangélica, o sea, cristiana, ¿no? O sea, que es todo esto. Esa sí permea, vaya. Claro, o sea, el gospel, todo lo que tiene que ver con gospel, la música negra, de la música de las iglesias estas pentecostales o bautistas del sur de Estados Unidos, todo ese tipo de música es la música que te enseña, es la música que permea. Incluso el blues tenía una cierta carga espiritual y cristiana. Pero, o sea, como catolicismo como tal, no. Ni la música tradicional, Como así clásica. como el clásico, Clásica. como... Pues lo que pasa es que yo, por ejemplo, la formación musical que tuve fue totalmente popular, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Yo no llevaba formación clásica, sino popular. No sé en lo clásico, supongo que sí, pero aún, por ejemplo, en la perspectiva musical, hablando de la enseñanza clásica, muchos de los referentes eran protestantes, o sea, no eran católicos, ¿no? Y cuando ibas a mencionar que cuando llegaste a Adoremus, ¿qué viste en la música de Adoremus? Pues eso, o sea, justamente que era una música diferente. Después me enteré que pues sí era música cristiana, evangélica, pero a mí lo que me sacaba de onda era que había un cuadro de la Virgen y que íbamos a una parroquia, ¿no? Entonces yo decía como, eso no es... A la fecha hay mucha gente que, por ejemplo, me pregunta, ¿pero tú eres católico? Y yo, sí, soy católico, ¿no? Pero... Que no pareces. Exacto, no pareces, precisamente por el tipo de cultura en el que están acostumbrados a asociar, al catolicismo. Tengo una pregunta. Si la música no hubiera sido así, ¿hubieras hecho clic en Adoremus tú, personalmente? No, definitivamente no. O sea, no creo. O sea, es cierto, yo por ejemplo, a mí me pagaban, ¿no? Pero independientemente de eso... Qué fuertes declaraciones. Bueno, para quien no sabe, esa historia es real. O sea, Saúl llegó al Ministerio de Música porque no teníamos baterista y fue una solución de, pues, contratemos a un baterista, punto, es practicidad, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, definitivamente no hubiera hecho clic, o sea, no creo, o a lo mejor hubiera sido solo como mi chamba de los lunes Sí. y ya, ¿no? Como esa chamba que vas, que aunque no te gusta, pero pues vas. Ajá, y porque te pagan. ¿no? Sí, claro. Exacto. Sí, si hubiera sido como otro tipo de música, no. Y en esa época de tu vida, ¿cómo te referías? ¿Cómo estaba tu visión en torno a la iglesia, a Dios? Pues justo cuando yo entro a Adoremus, yo definitivamente odiaba a los cristianos, odiaba como a los católicos, ¿no? O sea, no era algo que estuviera como dentro de mi perspectiva. O sea, mientras menos pudiera saber de ellos, mejor. O sea, se me hacían como De hipócritas, se me hacían como muchísimas cosas que sí somos. Que lo sigo odiando Pero- un poco. Que lo sigo- No, o sea, entró muy dentro de mí. Y lo sigo queriendo lejitos. es que es una realidad. O sea, por ejemplo, hay algo que esto sí me gustaría aclararlo. Y por ejemplo, si hay gente que no es creyente y que nos está viendo, hay un fenómeno muy chistoso que sucede en general en cualquier movimiento. ¿Y qué es lo que nos hace a veces decir esto no? Que solemos asociar ciertas cosas negativas a ciertos elementos. O sea, por ejemplo, queremos perfección. O sea, si vemos a un cristiano, queremos que sea perfecto, ¿no? Claro. Entonces, en definitiva, cuando un cristiano está pues no siendo como un ejemplo, lo que sea, definitivamente lo primero que hacemos o hace... Lo catalogamos de... Exacto, como hipócrita, como eso, sí. como el otro. Pero el problema está en que realmente eso sucede no solo aquí. No sé si han visto, o sea, por ejemplo, ahorita que acaba de suceder lo del 8M, todos es como, ay, sí, la feminista que no le cedió el asiento claro. A la persona en el metro. ¿no? Y es eso, o sea, siempre estamos buscando que las personas Claro. que pertenecen a una ideología, a un movimiento, a Sean a una perfectos. iglesia, que sean perfectos, que sean coherentes todo el tiempo. Y eso cansa, ¿no? Sí, porque aparte es como contradictorio, porque el solo hecho de que yo le diga, ay, qué hipócrita, qué inauténtico, eso en sí mismo es hipócrita e inauténtico, estar esperando que el otro sea perfecto, ¿no? Sí. Y sobre todo en la cultura que vivimos ahora, en donde le pedimos al político que sea santo, pero no queremos que hable de religión. O sea, qué interesante. Oye, y regresando entonces, eso fue hace
14 años y 3 doritos después, M aquí. casado con hijos, y aparte usted no sabe. Acá el maestro Esaú Teólogo. es ya teólogo, es nuestro, Todavía no. es nuestro maestro de la Ya ley. estamos en Es eso. nuestro Soy maestro ahora soy fariseo. Es el Ahora es maestro de la ley. Ahora, Ahora yo soy ahora se fariseo. volvió el que viene a hacer censura, ¿no? Censuro todo. Sí, Ah, algo mira. pasó. De hecho, vengo a clausurar este podcast. Porque traigo esta carta del Vaticano. Sí, algo pasó que se convirtió mal. Chueco. así. Chueco. Sí. Alguien desentonó. En cuentas estaba. El Espíritu alguien oró Santo mal. voló. Alguien Sí, oró ya. mal. ¿Y cómo ves tu vida 14 años después? O sea, viendo ese Esaú que no se quería casar. Qué curioso, porque Jerry tampoco se quería casar. No, Sí. y ahí Bueno, si ya usted está con su familia. tiene algún familiar que no se quiere casar, mándenos. Aquí los casamos y hacen que tengan hijos. Hay una buena pastoral sí, en ese sentido. Pues ahorita, por ejemplo, ya yo tengo, este año cumplo en mayo 11 años como creyente. Ya 11 años ya es un tercio de mi vida, ¿no? Más o menos. Yo tengo 35 años. Ahorita ya puedo empezar a decir, ya no soy un creyente en pañales, ¿no? Antes yo me acuerdo que me enojaba mucho cuando me decían, no, pues es que todavía llevas 2, 3 años de creyente, te falta mucho, ¿no? Lo entiendes. Y lo entiendes después, porque claro, pasan los años y vienen los desiertos, vienen las dudas. La prueba. Sí, o sea, vienen como muchísimas cuestiones. Y definitivamente ahora, 14 años después desde que entré a Adoremus ahora, me la vivo peleándome con Dios. Tengo una relación como Jacob con él. Pero bien, o sea, he intentado alejarme. No es como... O sea, no me da como pena realmente decirlo. O sea, llega un momento, a mí me encanta Santa Teresa de Ávila, a mí me encanta, porque de hecho, si tú no eres creyente, te escandalizarías de muchas cosas que hacen los santos o dijeron los santos. Tengo una amiga, por ejemplo, la cantante de mi banda, que luego se escandaliza de cómo yo a veces hablo de la religión o ese tipo de cosas, porque decía así como de Saúl, nos va a castigar Dios o cosas así. Y ella no es creyente, ¿no? O sea, es como curioso. No es creyente. Ya hablaremos de eso a lo mejor. Y es precisamente porque, por ejemplo, Santa Teresa le decía mucho a Dios que si así trataba a sus amigos, que ahora entendía por qué no tenía muchos amigos. Claro. ¿No? O mucha gente que lo amara. Porque es real. O sea, uno a veces llega a tener este tipo de peleas con Dios. Y claro que me he querido alejar, claro que he dicho mi vida era mejor. Te mientes, ¿no? Pero sí dices como mi vida era mejor sin ti y demás. Pero no puedes irte. O sea, cuando experimentas un amor tan impresionante como el de Dios, o sea, es imposible irte. Y sobre todo porque Él no te deja irte. Entonces, creo que eso es lo que resaltaría 14 años después, que descubrí un amor tan impresionante que por más que tú quieras irte, No te deja. no te deja. Entonces, Y por ejemplo, hablando de la música y Dios, ¿cómo llega por medio de la música Dios a tu vida? Porque sí, o sea, tuviste realmente un momento especial por medio de la música. Cuéntanos acerca de eso. ay, sí, es de los temas en los que todavía me estoy peleando con Dios. Pero, no, o sea, es real, no sé, es que uno no sabe qué planes tiene Dios hasta que ya los ve concretos, hasta que ya pisas la tierra prometida o hasta que te dijo, no, tú no eras de los que van a pisar la tierra prometida, ¿no? Pero yo soy músico por casualidad, por ejemplo, o sea, yo no tenía pensado ser músico, yo iba a ser médico, circunstancias de la vida, descubro la música, ni siquiera quería ser baterista, yo soy baterista, yo quería tocar otro instrumento, terminé en la batería por azares, después es su historia para mi TikTok, ahí la tengo, síganme. Saúl, En- papá drummer. No, Síganme, ¿en Papá dónde? baterista. Papá Papá baterista. baterista. Papá baterista. Pero justo, es curioso porque la música ha estado como guiándome en muchos lados y cuando yo entro a estudiar música conozco a Jerry, que estuvo en el episodio anterior, hace 2, Sí, ya ni sé, ¿no? la anterior. En el anterior, y él fue el que me invita a Adoremus y después, o sea, a través de la música, yo tuve como este encuentro con Jesús en un retiro específicamente con una canción específica que era Oceans, que ya está vetada,
Ya no está vetada. Ah, ya no está vetada. No, era. Sabía que estaba vetada en muchos lugares, Ya incluso la Hillsong. Ya la desvetamos. No porque sea mala, Ah. sino porque se tocaba en todos lados, ¿no? Y Sí, era como el tema recurrente. De, así como, de no hacer lo mismo. ¿cuál no era la cantar que lo mismo. tocaba Julio? Desde mi interior. Es innombrable. Híjole, sí, no, esa canción que todo el tiempo, y creo que lo invitamos a tocar y la vuelve a cantar. Es cierto, amigo. Y justo, entonces recuerdo que estaba sonando Oceans, estaba predicando Oscar, me acuerdo muy bien, y fue ahí, o sea, como para no hacer la historia más larga, es ahí en ese momento en donde tengo como este encuentro, mientras suena la música, mientras está la música, entonces la música ha jugado como un papel importante. ¿Y el worship? ¿Qué lugar tiene en tu vida? En este momento me estoy reencontrando con el worship. Ah, qué Estaba muy bonito. peleado. La verdad o sea, es que digo, ya se ha hablado de esto, pero la verdad llegó un punto donde el worship me empezó a fastidiar, no por una cuestión, o sea, además de que estaba como en un tema de pelea con Dios, negación, etcétera, y muchas cosas. Musicalmente, como músico, hay veces que llega un punto donde quieres otras cosas, o sea, donde quieres sonar otras cosas. Diferente, sí. Y hay veces que el worship puede llegar a ser muy igual, ¿no? Y bueno, no es solo eso, sino hay muchos géneros que pueden llegar a ser muy igual, pero hay veces que yo sentía que ya algunas iglesias Ya too much. estaban haciendo, o sea, ya como que ya tenían la fórmula y ya nada más era la fórmula y lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces de pronto escuchas álbumes que son como, por ejemplo, a mí me encanta el álbum el de, ¿cómo se llama? El de Zion, de Hillsong. Se me hace un álbum increíble porque no es como Muy diferente, claro. Sí, es como muy que diferente. rompe Se la sale. tendencia que iba musical. Exacto, pero después vas encontrando cosas que son como muy iguales otra vez y otra vez. Entonces ya estaba harto de worship, ya no escuchaba worship, volví a escuchar como otra gama de música y después otra vez te vuelves a reencontrar con el worship y escuchas que ya hay cosas diferentes, que ya hay otras cosas, pero el worship siempre va a estar ahí porque al final de cuentas es un tipo de música que intenta llevarte a un encuentro con Dios, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo una lista de reproducción para correr de worship, ¿no? Se llama Worship Running. Entonces Órale. ahí la Qué pongo y padre. ahí sigo. Sí, Ahí no los compartes. Spotify es increíble, hay listas de reproducción para todo. Entonces, Sí, no. Worship para cocinar pasteles. seguro existe. Seguro existe. Y si no, hay que hacerla. Hay que hacerlo. Sí, sí, y justo creo que justo algo que compartes o sea, como que te saltaba esta onda de ¿son católicos o justo el ambiente era diferente? Y creo que justo como decía Oscar, como podía parecer irreverente para muchos católicos pero no entendían, ¿no? ¿Por qué? Y no entendían por qué ocupábamos cierta música, cierto lenguaje. Porque creo que Adoremos entendía algo o entendió algo y seguimos entendiéndolo. Es que justo dentro del ambiente de iglesia católica y desde desde la experiencia como uno alejado o no creyente, pues tiene como este choque en el que no te identificas, ¿no? No te identificas con nada y justo hay muchas cosas que de cierta forma como que te son irrelevantes, ¿no? O sea, como desde fuera, ¿no? Como desde una perspectiva como eso, lo ves todo muy rigorista, lo ves todo como esta onda de son hipócritas o cosas así, ¿no? Pero desde la forma en cómo te acercas, incluso como decía Isaú, no hay referentes, o sea, como tal, dentro de la iglesia católica, como que pueda hacer referencia para un dominio público, ¿no? O sea, porque es como, no, o sea, no, eso, y eso creo que ha generado como un ambiente en el que, y es algo que queremos hablar y que justo tenemos como esta inquietud de hacer estos podcasts y hacer estas conversaciones y creo que es importante posicionarnos en un lugar donde entendemos que la Iglesia Católica ahorita no tiene una voz ni relevante ni auténtica para gente que no se acercaría, ¿no? Normalmente como a Dios o a la Iglesia, ¿no? Y entender eso, ¿no? O sea, como qué factores, y hablar como de eso, qué factores sienten que puede ser como que la Iglesia ha perdido su voz para alguien alejado, ¿no? O sea, creo que hay varios, pero quiero como saber qué piensan, ¿no? O sea, Pues es un cambio cultural principalmente, o sea, generacionalmente desde los millennials, los Zetas, es una decisión, ¿no? De decir, creo en Dios pero no en la iglesia, ¿no?
Sí. Y es muy generalizado. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país mayormente protestante, esas generaciones es igual. O sea, creo en Dios, pero no en la iglesia evangélica, blanca, protestante, etcétera, etcétera, ¿no? En México, en Latinoamérica, es exactamente lo mismo. Creo en Dios y no en la iglesia católica. O sea, hay como ya vamos a ver una resistencia que raya en la aversión a todo lo que implica catolicismo, ¿no? En Latinoamérica vamos a ver lo que Benedicto XVI decía: tenemos un cuerpo de iglesia que está sacramentalizado, pero que no está evangelizado. Sí. Y es esa, pues ya no es distanciamiento, es rechazo y aversión. Y eso ha ido creciendo y va a crecer todavía más, ¿no? Esta brecha se está haciendo más grande, en donde la voz relevante que la iglesia tenía en los años 80, probablemente 60, 70, hoy culturalmente ya no la tiene, ¿no? Y es algo que se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Pues la gente va a dar muchas explicaciones, ¿no? La explicación, y esto es muy humano, esto no es religioso, la explicación más humana, ustedes vean cualquier cosa, cualquier organización, cualquier circunstancia que cambia, la primera explicación que te dicen es que la organización, la institución, el partido se alejó de los principios fundacionales. Entonces tenemos que volver a ser como éramos antes para poder transmitir, ¿no? Esa explicación es muy humana y eso lo escuchamos en la iglesia, ¿no? El problema es porque cambiamos la misa en latín, ¿no? Y entonces hay que volver a regresar a la iglesia en latín y hay que volver a regresar a como era la primera comunidad cristiana, ¿no? Y eso no es eso no es entender el problema. El otro problema es que la gente le echa la culpa. No, la culpa la tiene la cultura, ¿no? La culpa la tienen las redes sociales, la culpa la tienen los mismos jóvenes que ya no quieren porque no aceptan a Dios. Por eso yo creo que eso es no ver el foco real del problema, que para lo que los estudiosos, lo que mucha gente hemos estado analizando o estudiando este fenómeno interesante, es principalmente lo que Benedicto XVI decía. El problema es que esta gente no fue evangelizada. Son muy buenos católicos, pero no son buenos cristianos, ¿no? Wow. O sea, no son cristianos, de hecho, ¿no? En México, les contaba yo hace ratito que estuve de invitado en un evento e invitaron a un experto estadista a presentar datos del catolicismo en México y decían es que los católicos en México son como muy... ahí van campechaneando, ¿no? O sea, sí van al 12 de diciembre a la basílica, sí van al miércoles de ceniza a ponerse ceniza, sí, al bautizo. Pero van al bautizo, pero también van el 21 de marzo a cargarse de energías, y también van a las limpias, y también creen en la reencarnación. Te das cuenta que son muy buenos católicos, pero no son cristianos. Yeah. Y ahí es donde está el problema. Y mientras lo sigamos echando la culpa, es que la culpa de eso la tiene TikTok, ¿no? La culpa de eso... Sí. La culpa de eso lo tiene... Que ya lo va a censurar en Estados Unidos. Ajá, ¿no? Exacto. O la tiene la cultura de la muerte, o la culpa de eso lo tiene que la misa no es en latín. Eso no es hacerse responsable de cuál es el verdadero problema. ¿Y por qué? Porque se va a seguir repitiendo el mismo error. Sí, por ejemplo, algo que decías a mí me resaltó esta parte de, como decías, o sea, veis como decíamos de broma antes del podcast, un católico promedio, como esta esencia de campechanearse varias cosas, pero creo que eso habla mucho del anhelo del corazón de buscar, ¿no? Y que creemos esto, ¿no? Que todos tienen y hay un santo, ¿no? Que dice que hay un anhelo en el corazón que solo puede ser, no sé si San Agustín o alguien de esos, ¿no? Pero uno de ellos. Uno de esos. Un anhelo del corazón que solo puede ser saciado por Dios, ¿no? San Agustín. Y justo creo que es esa parte en la que lamentablemente en la Iglesia Católica no pudimos o no se pudo como... Llegó un punto en el que no daban esa fuente, ¿no? Y no era un canal de acceso directo a Dios, ¿no? Sí estaban los sacramentos, hay una forma, una estructura para según estar bien con Dios, ¿no? Y estar ok, ¿no? O sea, que más o menos esa es como la idea que muchos católicos tienen, ¿no? O sea, voy a misa, voy a la comunión y hago mis sacramentos, pero todo el sistema o toda la estructura siempre ha sido como, y lo comentaba esa uno, o sea, como yo hice mi primera comunión, pero
no hubo nada relevante hacia mí, ¿no? O sea, no hubo algo como un verdadero... No escuché una voz, no sentí nada en el corazón. Sí, exacto, ¿no? O sea, no hubo algo que dijera, ok, Dios, o sea, verdaderamente Dios es alguien importante en mi vida, ¿no? Entonces... Y que, ojo, no es descartante. Seguramente hay gente que hace su primera comunión y seguramente hay gente que dice, el día que hice mi primera comunión, algo sucedió. Claro, sí. El tema es darnos cuenta que el factor en sí mismo no es no está haciendo ese suceso, ¿no? Y habrá que preguntarnos y cuestionarnos por qué. Wow, sí. A mí sí me sucedió así, pero no con la comunión, con la confirmación. ¿Sí? Ya será historia de otro podcast. Okay. Historias de otro podcast. Sí, pero yo creo que también tiene que ver mucho con con el sentimiento de pertenencia de las personas. Yo creo que en la iglesia uno viene a la misa, o sea, cumple y se va. Y no encuentra un lugar para pertenecer. Por eso es que es irrelevante. O sea, lo que pasa dentro de la iglesia, pues, o sea, yo ya cumplí mi hora a la semana, ¿no? O sea, contado con mi reloj así. Y entonces, pues ya, o sea, ya no tengo nada más que hacer aquí, ¿no? Porque entonces no me siento parte de esta comunidad, no me siento parte de la iglesia. Y pues por lo mismo, pues simplemente puedo ir y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como decías, me voy a la limpia, me voy a cargarme de energía, ¿no? Que ahora estuvo muy de moda ayer 21. Nos ¿no? concentramos todos a las Sí. 11:11. Yo vengo de... Ajá. Puedo votar. 11:11, un deseo, o sea, todas estas cosas que pues están ideologías de la vida y te las compras y como yo ya cumplí, pues siento que sí soy, pero en realidad no pertenezco a la iglesia tal cual, ¿no? Yo creo que lo que se ha dejado de lado, y yo siempre he hecho hincapié en eso, o sea, no es que esta como pastoral tradicional de la transmisión de la fe, que habitualmente nosotros le decíamos la vida de la fe de la iglesia, y que a esa lo equiparábamos a la vida cristiana, porque sucedía. O sea, este ritmo de vida en la época de mi abuelita, ¿no? En la época de mi mamá, ¿no? Si hubiéramos tenido hermanos mayores, en la época de nuestros hermanos mayores, ¿no? Funcionaba. O sea, había esa transmisión de la fe. O sea, mi abuelita no necesitó que hubiera un ministerio que hiciera música, worship. ¿Por qué? Porque para ella bastaba la vida litúrgica y la vida meramente sacramental. Claro, mi abuelita creció en un contexto diferente, en una cultura y un tiempo diferente. Cuando mi mamá era chica, mi mamá evidentemente ya crece en un contexto cultural diferente. Entonces, para la generación de mis papás, es cuando la respuesta, que para mí es una respuesta del Espíritu Santo, es la respuesta de todos estos movimientos eclesiales que surgen. Es el cambio, ¿no? Mi abuela, yo me acuerdo que decía yo desde niña, la misa era en latín, punto, ¿no? Y a ella le tocó la época en la que dice, yo creía que el mundo se iba a acabar porque la misa ya no era en latín, o sea, que realmente Dios nos iba a vomitar, o sea. Pero para mis papás ese cambio fue trascendental porque seguramente no se hubiera transmitido la fe por el contexto cultural que mis papás crecieron en la época de los 60s, de la posguerra, etcétera, etcétera. Y en cada generación va habiendo este cambio, ¿no? En las generaciones de los X, ¿no? Que se les llama, es cuando surgen los grandes movimientos laicales, cuando surgen, prácticamente la pastoral se traslada a las parroquias y era de retiros, era de encuentros, era de Jornada Mundial de la Juventud, era de ir a ver al Papa, y esa dinámica era la que gestaba esa transmisión de la fe. El problema principal es que esa misma dinámica la hemos trasladado a que es una dinámica inmutable y que queremos como meter la fuerza en la generación y en el contexto que estamos hoy. Y es ahí donde yo creo que se está creando esta brecha, ¿no? Que, ojo, también hay que poner mucha atención porque no es un tema solo con la Iglesia Católica. O sea, todas las instituciones, organizaciones, tienen el mismo problema de intentar hacer lo que hacían siempre para comunicarse con estas nuevas generaciones, ¿no? Los millennials, los Zetas y después vienen ya la generación alfa, ¿no? Y ya vienen los pandenials
Pandemia. Así se van a llamar los pandemias, los que nacieron de la pandemia. Que va a ser un cambio de generación bien impresionante. Sí. Anteriormente las generaciones cambiaban cada 20 años, 30 años, 40 años. Desde el 2000 para acá era cada 10 años. Y al parecer, a partir de la pandemia, 3 años. Vamos a tener un sistema de pensamiento muy, muy diferente. Todo es culpa de la IA. Definitivamente. Son las máquinas. Son las máquinas. Ven Terminator. Sí. Es el futuro. No, pero justo esto que hablan es muy interesante porque Oscar lo decía, el gran problema es que estamos manejándonos con paradigmas de hace 500 años o más. Cuando tú estudias un poquito la historia de la iglesia, es que realmente tú no necesitabas que las personas realmente tuvieran una relación con Jesús. No era necesario. Eso es muy nuevo. Las personas, o sea, es real. O sea, por ejemplo, las personas, o sea, en general, para empezar, ¿cómo iban a tener una relación con Jesús si los niveles de analfabetismo eran impresionantemente grandes y lo único que conocían de la Biblia era cuando iban a misa? Y eso más o menos, porque la misa era en latín. Entonces, los que podían conocer un poquito de lo que hablaba de la Biblia eran los que tenían a lo mejor una cierta cercanía o los que tenían cierta suerte de poder medio leer y no existían Biblias, o sea, no existían como muchas copias, ¿no? O sea, realmente que hoy tengamos una Biblia en nuestras casas es un privilegio del que estamos hablando de 100 años para acá, ¿no? O sea, no es como algo tan nuevo. Entonces, cuando una institución, por ejemplo, vamos a concentrarnos ahorita solo en la Iglesia Católica, utilizaba ciertos métodos de transmisión de la fe, siempre lo voy a poner entre comillas, durante 1500 años, y de pronto tienes que comenzar a cambiar porque la cultura comenzó a acelerarse demasiado a partir de la revolución industrial y demás y muchísimas cosas, porque uno de los grandes problemas es que cuando hablamos de este tipo de cosas de por qué la iglesia es irrelevante, dejamos afuera un chorro de factores, pero demasiados factores. Siempre queremos como verlo hacia adentro. Como decían, es que es culpa de TikTok, es que es culpa de la inteligencia Como si artificial. el mundo girara en torno a la iglesia, o sea, como si el centro del mundo es la iglesia. Exacto, no lo es. Cuando allá afuera sucedieron y han sucedido una cantidad de cosas y la iglesia a veces, como iglesia solo nos hemos limitado a satanizar cosas. Sí. Ni siquiera leerlas, ni siquiera saber qué están proponiendo o qué de bueno podemos sacar de ciertas cosas. Háblese de muchísimas ideologías y muchísimas otras cosas, pero nos cerramos y ni siquiera estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Es justamente el tema, es cultural y que la iglesia nos hemos metido en una burbuja impresionante. O sea, como iglesia no somos relevantes porque vivimos en una burbuja donde creemos que somos relevantes. Entonces, en la medida en la que nosotros como iglesia creemos que somos relevantes porque tenemos el mensaje más importante, sí, yo creo que el mensaje de la iglesia es el más importante. Lo que yo predico es lo más importante, pero hay personas, o sea, lo que no nos hemos dado cuenta es que allá afuera hay personas que mi mensaje importante no tiene ninguna validez. Y si tú lo quieres comunicar o tú le quieres condenar su estilo de vida o tú quieres lo que sea, esa persona lo único que va a hacer es tirarte loco. Uh-huh. Porque tú sigues creyendo, o sea, nosotros hablamos desde una posición de privilegio, se podría decir de un privilegio mental, por decirlo de algún modo, en tu burbuja, un privilegio religioso, donde tú crees que tu mensaje es lo más importante del mundo, y lo es. Porque si no creyéramos que nuestro mensaje es lo más importante, no estaríamos aquí, no seríamos católicos, no estaríamos intentando evangelizar, etcétera. Pero el problema está en que queremos hablar desde esta posición cuando en realidad no nos damos cuenta que no estamos en una posición real de influencia y de privilegio. Que en el mundo real realmente ni figuramos. Exactamente. Uh-huh. Y tiene que ver con todo esto. Y es en gran parte porque como hemos utilizado los mismos mecanismos de transmisión de la fe durante años, en el momento en el que necesitamos que las personas entiendan que la única manera de tener una fe radical, verdadera y que llame algo a tu vida sea teniendo un Jesús, o sea, creyendo que Jesús vive. Hoy en día yo te aseguro que tú le preguntas al católico promedio, como decíamos, si Jesús, si de verdad Jesús está vivo, y la mayoría no te van a saber responder, ¿no? Sí, no. O sea, el que Jesús siga vivo sigue siendo algo que no es central en nuestra predicación, es algo que no es central y que no se transmite. Justo estás escuchando un podcast de uno de estos frailes que son custodios en Tierra Santa
donde está el Santo Sepulcro, y él dice eso. Lo que a mí más me asombra de todos los católicos que vienen a visitar este lugar, que me preguntan, oye, ¿y dónde está el cuerpo de Jesús? Claro. Y que cuando él les dice es que él está vivo, y entonces que mucha gente no, o sea, ahí, Sí. y son católicos que van en estas peregrinaciones a Tierra Santa, y es que es real. Tú decías algo bien interesante. Culturalmente, ¿cuántas veces no hemos escuchado México es católico? Sí. Y entonces vamos a lanzar este partido católico porque el Y guadalupano. 80% de la población no va, no sé qué. Le dices, es que esta gente no entiende que no somos ya relevantes, ¿no? Ajá. Serán católicos, pero no son cristianos. Golpe de realidad. ¿Y cuál es la respuesta ante esto? No es que son católicos tibios, ¿no? Católico, conoce tu fe. Esta gente lo que necesita es doctrina, es escuela de la fe, es escuela de pastoral. Pero no se deja, lo que no tienen justamente es eso. No son cristianos. No ha habido un encuentro. No están sacramentalizados. Tienen su certificado de soy católico, pero no están evangelizados. Ahí para mí eso es lo que un poquito, de hecho, desde la fundamentación de Adoremus, así surgió, ¿no? Yo siempre dije, es que en la iglesia siempre nos engañamos porque nos engañamos con estos datos, ¿no? El 80% de la población es católica. Vamos a organizar este evento para jóvenes en el Auditorio Nacional. Miren, se llenó, llegaron tantos jóvenes. Le digo, sí, pero son los mismos de siempre. Tú pregúntale a estos que ahora ya son más de la pastoral de chavorrucos que de jóvenes, ¿no? Pero pregunta cuántos de ellos realmente no habían venido a la iglesia en los últimos 3 años, 4 años. ¿Cuántos de ellos son estos de yo no creo en Dios, pero yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? Hay que hacer un tipo de pastoral que atraiga a estos jóvenes. Y esa fue la inquietud, y así se delineó un poco del por qué Adoremus hace las cosas como las hace, ¿no? Es más inteligente definir primero a quién le quiero llegar y a ellos lanzar el dardo, ¿no? Y por ejemplo, hablando de eso, ¿a quién es ese alejado? ¿Quiénes son los alejados para Adoremus, para esta iglesia? ¿Quiénes son ellos, no? O sea, ¿a quién estamos dirigiendo todo este esfuerzo, no? Que estamos haciendo. Y yo creo que justo lo que decía hace rato era que, por ejemplo, les decía que los modelos antiguos de transmisión de la fe no necesitaban que tuvieras una relación con Jesús. Que justamente lo voy a conectar con esto. ¿Por qué? Porque perdón. Porque lo decía Oscar ahorita, por ejemplo, nuestras abuelitas se comportaban de acuerdo a la moral cristiana. Y eso era suficiente. Era suficiente con que tú vinieras a misa, con que tú te bautizaras, con que tú trajeras a tu hijo, lo bautizaras, lo confirmaras, hicieras su primera comunión, te casabas. Ese era como el checklist. A ver, yo ya tengo esto. A ver, ya soy un adulto joven, tengo un buen trabajo. ¿Qué sigue? Me caso. Yo ya estoy casado. Bien. ¿Qué sigue? Un hijo. ¿Qué sigue? Lo bautizo. ¿Qué sigue? Lo confirmo. ¿Qué sigue? Primera comunión. Eso era. Y ya con eso tenías buenos católicos, ¿no? Sí. Pero el problema estaba en que en realidad solo estabas perpetuando un sistema cultural. Claro. Tú no necesitabas que ninguno de ellos tuviera una relación con Jesús. Tú estabas llenando estadísticas, tú estabas bien, tu iglesia estaba llena. Pero ¿cuántos estaban realmente escuchando? Todos sabían en qué momento se tenían que parar, en qué momento se tenían que sentar, porque era lo cultural, ¿no? Pero el problema viene precisamente en que eso no alcanza. ¿Y quiénes son los alejados? Pues precisamente todas estas personas, porque a veces pensamos en los alejados y pensamos en el ateo más recalcitrante que ni siquiera viene a nada y odia a los católicos y demás. Pero esos son los menos. Sí, eso es bien interesante. Ateos no hay. O sea, de verdad, estadísticamente en América, Latinoamérica, son muy poquitos. O sea, el que dice es que ese es el dato interesante. Yo creo en Dios. En quien no crees en la iglesia. O en la religión. Ajá, en la religión. Ni siquiera son agnósticos. Sí, dicen, yo sí creo en Dios. Y creen en el Dios bíblico. Bíblico, el Dios sí. cristiano. Y el gran problema precisamente sucede en que la moral cristiana, nosotros como católicos nos concentramos más en predicar la moral cristiana que a Jesús. Que el cristianismo. Pero la moral cristiana no tiene ningún sentido. Y aquí escandalices el que se quiera escandalizar, pero la moral cristiana no tiene ningún sentido. Precaución. Esa es la realidad sin Jesús. Sí, o sea, si tú no crees que Jesús murió, resucitó por tus pecados, nos rescató, etcétera, si Jesús no está en el centro de una teología moral y de la moral que tú predicas y la moral que tú crees, entonces no tiene ningún sentido la moral cristiana. No tiene ningún sentido que tú estés diciéndole a personas que no son creyentes, es que eres una asesina porque abortaste. No tiene
ningún sentido. Claro. No existe ningún sentido si tú antes de eso no propicias un encuentro con Jesús. Y es que es eso. El alejado es aquella persona que no ha tenido un encuentro con Jesús. Yo lo definiría de esa manera, así de sencillo, porque puedes ser católico, puedes ser cristiano, evangélico, bautista, pentecostal, Sí, del sabor que sea. Sí, o sea, de lo que quieras. Pero si tú no tuviste un encuentro con Jesús y por muy cristiano, por muy bonito que te vistas, por muy bonita que tengas tu familia, por muy bonito lo que sea, si no has tenido un encuentro con Jesús, eres un alejado. Claro. Porque no, incluso ser un cristiano ni siquiera a veces tiene mucho que ver con tu conducta. ¿Y a qué me refiero? Por esto también va a escandalizar a mucha gente. Pero a mí me encanta mucho el concepto de los sepulcros blanqueados, sí. ¿no? Okay. Porque cuando tú eres cristiano y acabas de conocer a Jesús, bueno, no acabas, tienes una relación con Jesús, puedes cometer una de las equivocaciones más grandes de tu vida. Pero conceptos como la gracia, como este amor, como la oveja perdida, como el hijo pródigo, todo esto que estoy hablando son conceptos que solo puedes entender y vivir bajo el entendido de que Jesús murió y resucitó por ti, por nuestros pecados. Sin este concepto, tú no puedes vivir esta gracia. Y estas equivocaciones, tú puedes tener una verdadera redención, o sea, eres un creyente y puedes tener una redención impresionante de esto. Porque puedes ser el mayor hijo de Dios y estar súper ahí y aún así regarla. Sí. Pero el gran problema está en que muchos de los alejados son cristianos con vidas perfectas, entre comillas, y prefieren como maquillarlo, tener como estos sepulcros blanqueados, porque la moral es lo más importante. Solo se ve la moral y no el cristianismo. Exactamente. Antes que la predicación de Jesús. Y entonces es a partir de esta moral superior cuando nosotros evangelizamos y nos la pasamos condenando a todos. Sí, justo a mí me invitaron a los foros de la Arquidiócesis de México y el foro se llamaba así, Foro de Alejados. Y yo cuando vi el nombre, yo dije, sí, solo los católicos le diríamos alejados a esta generación, ¿no? O sea, y yo empecé a preguntar y plantear, ¿alejados de quién? O sea, están alejados de la iglesia, pero probablemente están más cerca de Jesús que nosotros mismos, inclusive la misma iglesia. La palabra lo dice, Jesús lo dice, las prostitutas y los que cobran impuestos están más cerca. Están más cerca del reino de los cielos. ¿No? Y en el entendimiento católico, ¿quién es un alejado? Ay, sí. Y es un entendimiento muy viejo, de hace 20 años. Los chavos banda, las tribus urbanas, los rockeros. Los chavos banda, ¿no? Todavía hay gente que dice eso. Hay una pastoral de eso. Y es una clase, ya de verdad. Café Tacuba canta esa canción. Exactamente. La chica banda. Pero es que cuando tú vas a los foros de jóvenes, es lo que tú escuchas. Y dices, bueno, si este foro se estuviera sucediendo en 1990, dirías, ok, lo entiendo, pero en el año 2024, es más, el solo término tribu urbana ni siquiera está en el contexto de la cultura. Es de TV Azteca. Y es ahí donde te das cuenta, dices, es que yo lo dije, creo que quien está alejada es la iglesia. Está alejada del contexto cultural que estamos viviendo. Y nos hemos alejado de ellos porque no nos gusta la moral que está llevando esta cultura, ¿no? Que evidentemente no es cristiana, pero como estos no llevan la moral que nosotros queremos que lleven, ¿para qué? Para que sean parte de nosotros. Sí. Y es un modelo completamente que no tiene ningún tipo de sentido. No. Porque el modelo de Jesús era al revés, ¿no? Era al revés, era primero que formen parte de nosotros para que se encuentren con Dios, para que posteriormente y por consecuencia y en el tiempo que se requiera, se comporten y crean lo mismo que nosotros. Sí, hoy en día, por ejemplo, hay muchos católicos que se toman este papel de profetas, como muy en serio, ¿no? Es que el profeta tiene que denunciar lo que está mal. Tiene que decir la verdad. Lo que no nos damos cuenta es que, por ejemplo, cuando ven esto, es que cuando estudias teología o cuando estudias ciencias religiosas, yo estudio ciencias religiosas, ¿no? Sí, como tal. Y cuando estudias la Biblia, cuando estudias historia de la iglesia, cuando estudias muchísimas cosas, para empezar la Biblia te enseñan a entenderla bajo un cierto contexto, ¿no? O al menos esa es la teología católica. Nosotros creemos en el contexto y muchas otras cosas, ¿no?
Y estos cristianos que asumen como este papel del profeta que tiene que denunciar lo que está mal y demás. Que no sé por qué siempre tienen canal de YouTube y Twitter. y lo siguen muchos. Ya es sex. Ojo, no estoy diciendo que no lo hagan. Entiendo muchas veces el celo, ¿no? Claro. Entiendo que existe un celo real, que amas tu iglesia. Lo puedo entender, pero el problema de esto es que no entendemos que los profetas, cuando actuaban de esa manera en aquella época, estaban viviendo en sociedades. ¿Cómo se dice cuando es un gobierno religioso? Teocrático. Eran sociedades teocráticas, ¿no? Eran Claro. sociedades teocráticas. Tenía un sentido que tú le hablaras a una persona acerca de Dios porque todos estaban bajo el mismo contexto. Otros dioses. Y culturalmente era relevante. Y culturalmente el era profeta relevante. debía ser escuchado porque viene de parte de Dios. Exactamente. Si el rey lo puso Dios, que también viene. Claro. Exactamente. Eran sociedades teocráticas. Entonces, ahí tenía sentido que el profeta levantara la voz ante lo que estaba mal. Ahí tenía todo el sentido del mundo. Aquí, no. Porque nuestras sociedades no son teocráticas. Nuestras sociedades no son teocráticas y las personas allá afuera, que son las alejadas, son alejadas pues porque no conocen a Jesús. Claro. Y lo que tú les estás hablando no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. Sí, no le estás hablando de Jesús, le estás hablando de doctrina, Exactamente. de teología, de moral. Yo creo que algo bien interesante que también abona a eso es que venimos de una pastoral donde la pastoral per se era tienes que decirle la verdad. O sea, hay una generación que de verdad siente que se va a ir al infierno porque no le dice la verdad. Pero eso tiene un contexto cultural, Sí. que es que a finales de los 60, 70, cuando viene esta guerra cultural entre Dios y la ciencia, entre la fe y la razón, ¿no? Que justamente se creó todo un movimiento, de ahí surge el famoso relativismo, en donde tenemos que conciliar que la fe y la razón pueden hablarse. Y entonces de ahí vino que descubramos la verdad. De hecho, todo esto pregúntaselo a mi abuelita. Mi abuelita nunca va a decir, hijo, te tengo que decir la verdad. Mi abuelita me va a decir, hijo, vete a confesar y ve a misa. Acompáñame al rosario y ya. Pero mi mamá no, le tengo que denunciar y le tengo que decir la verdad para que se siente a la mesa aquí conmigo. Porque le estoy haciendo un bien. Si no le digo la verdad, si no, yo me voy al infierno. Pero el problema que no se entiende ahora es que ese era un conflicto existencial de una época y de una generación. El conflicto existencial de los jóvenes de la generación Z no es la conciliación de la fe y la ciencia. Es más, para muchos de ellos no es un conflicto, porque muchos de ellos tienen un deseo y un anhelo espiritual. Sí. Ellos no tienen conflictuada a Dios y la ciencia. El mayor conflicto existencial de esas generaciones es el sentido de pertenencia. Sí. Y es un riesgo bien grande que seguimos en un discurso pasado. Sí, creo que yo estoy deleitándome de escuchar así. Podría no hablar, ¿no? Y solo quiero decir como esta onda de lo que se me venía ahorita que compartía también en Sabu y tú, como cómo es importante justo posicionarse en el contexto y entender la cultura y salir de la burbuja y entender este término se ha segmentado esta onda de los progresistas y los conservadores, ¿no? Y cómo, o sea, toda esta idea de que el progresismo es del diablo y conservar es de Dios, no, y toda esa onda, ¿no? Pero ves cómo a un nivel global, y yo genuinamente yo siento que también viene de Dios, es como seres humanos tenemos que progresar, ¿no? Y tenemos que avanzar, y ha habido como como este caminar, ¿no? Que incluso esa decía, ¿no? A lo mejor antes no era necesario tener una relación tan personal, ¿no? Pero estamos llegando a un lugar donde la relación se está poniendo a la mesa, ¿no? Y Dios quiere eso, ¿no? Y creo que esta es la parte como fundamental que nosotros queremos como traer a la mesa, el encuentro y toda esa parte. O sea, pero ves cómo... A ver, estoy tratando de llegar al punto, ¿no? Pero es importante como un factor que yo veo crucial en esa pregunta que dice Paloma, como quiénes son los alejados y qué es lo que buscan o qué es. Creo que esta noción de ser reales, un mensaje real
y ser genuinos, ¿no? O sea, y toda esta parte creo que es algo que yo particularmente yo encontré en Adoremos, ¿no? Y yo encontré justo en las formas en las que se hacían y se posicionarse en una cuestión de entender que no soy, o sea, como institución o como todos estos patrones que hemos seguido, y no solo a nivel iglesia, sino a nivel sociedad, ¿no? Hay varias cosas que se están rompiendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, tú sabes como toda esta onda de la salud mental, ¿no? Hay muchos patrones que se están rompiendo en cuanto a ir hacia una salud mental, ir hacia progresar en la medicina, ir hacia progresar en varias cosas, ¿no? Y creemos que justo tenemos la convicción que tenemos el mensaje más importante para los corazones y para el alma y el espíritu. Estamos progresando y creo que mucho esto los hermanos, los amigos protestantes y evangélicos nos abrieron ellos abrieron ese camino, ¿no? Han abierto ese camino en el aspecto como de, y digo, no soy estudioso, no soy teólogo, ni, perdón si me van a juzgar al sino, o sea, como, creo que una de las cosas importantes en la Reforma fue traer la palabra de Dios a todos, ¿no? Sí. ¿No? Y que tuvieras acceso, ¿no? Y creemos que una parte importante es el acceso a la relación con Dios, ¿no? Y el acceso al encuentro y el acceso a generar como estos ambientes, y por eso es algo que se me venía. Yo creo que por eso funcionó Adoremos o sea, por eso era tan relevante y atraía a mucha gente, porque Adoremos solo predicábamos a Jesús. O sea, ustedes vean cualquier otro programa pastoral juvenil y siempre vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de moral, ¿no? Hay que hablar de teología del cuerpo primero, hay que hablar de castidad, pero esos son elementos de la fe que se sostienen cuando primero hay un encuentro con Jesús, ¿no? Y muchos de ustedes conocen infinidad de testimonios de gente que se convirtió en Adoremos, ¿no? Porque entendimos que esa era la manera de volver a cobrar relevancia, ¿no? Yo lo decía ahora en este foro, yo digo, es que yo más bien siento que necesitamos nosotros acercarnos a esta generación, porque nosotros somos los que nos hemos alejado. Muchos de ellos son más cristianos que el mejor católico que tenemos, ¿no? Y el otro pensamiento que venía a mí era un poquito sobre por qué, ¿no? Decían, ¿por qué la Iglesia Católica ya no es relevante? Y yo lo decía en un cierto sentido espiritual, ¿no? No teológico ni pastoral, porque ahí nos metemos en muchos problemas, ¿no? Como diría el Papa, pues que hay que los teólogos resuelvan, ¿no? Pero hay chamba. Pero el tema es que yo siempre he dicho que la iglesia ha dejado de ser relevante porque ya no está Jesús en ella. Esa. Pero hay una cosa bien interesante. La gente siempre dice, Jesús iba donde están los alejados. Yo creo que es un poco al revés. Los alejados iban a donde estaba Jesús. O sea, donde Jesús pasaba, lo que nosotros entendemos como alejados, ellos querían ir, ¿no? Saqueo quería estar y se subía al árbol y hey, Jesús, era un poquito, porque Jesús naturalmente atrae. Jesús atrae todo. En la mente de Jesús, no, tú eres católico, tú eres alejado, ¿no? Entonces es naturalmente Jesús atrae, ¿no? Por eso el Papa Francisco dice, la iglesia debe de crecer no por proselitismo, sino por atracción. Y la pregunta es, ¿por qué ya no estamos atrayendo? Y una pregunta que yo siempre pongo ahí en el tintero es, pues probablemente en lo que estamos haciendo, en nuestra pastoral, ahí ya no se ve Jesús. Por eso ya no atraemos. Sí, yo pensaba esta parte de que, bueno, dos cosas, ¿no? Primero la parte que hablabas de la cultura. Yo recuerdo mucho antes, por ejemplo, en la educación, como decías, de mis papás, algo así. Cuando ellos querían hacer alguna pregunta, les decías, porque soy tu mamá, porque así es, porque así ha sido, ¿no? Sí, no cuestiones. No cuestiones. Y yo creo que este cambio de ideología nos da la oportunidad de que ahora podamos hacernos estas preguntas y estar en esta mesa compartiendo nuestros puntos, ¿no? Y eso también nos da pues el privilegio de tener otra perspectiva de la vida en Jesús.
Y por otra parte, con esto de la iglesia, yo creo que también la iglesia se había achicado por la falta de preguntas, por la falta de querer contestar a la gente, de querer enseñar, mostrar lo que realmente es Jesús. O sea, yo creo que simplemente se quedó en esto de, pues así es, o sea, pues es Jesús, o sea, y lo entiendes, pues quién sabe, pero pues es Jesús, Sí. ¿no? Y está vivo, pero pues ¿cómo yo lo encuentro? Claro. ¿Qué hago? O sea, Si lo cuestionas no eres sí, buen exactamente, católico, o sea, y si un buen cuestiono, católico lo cree y ya, punto. sí, o sea, porque es fe, ¿no? Entonces, si es fe, simplemente lo crees y ya, ¿no? Crees sin ver, creer es sin ver, creer sin ver. Pero en realidad la gente tiene, o sea, estas preguntas así a flor de piel, ¿no? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué lo tengo que seguir? ¿Por qué la religión? ¿Por qué nos tenemos que poner un título, ¿no? de católicos? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? O sea, y todas estas cuestiones que antes, pues era porque así es, o sea, Sí. porque yo te lo enseño, porque yo soy tu madre, porque soy tu abuela, porque tienes que hacerlo como se hace, ¿no? Y yo creo que eso le da, estas preguntas son las que le dan la riqueza a esta nueva relación que tenemos con Jesús, acercamiento real que tenemos con Jesús. Y eso es lo que nos va a hacer relevantes, ¿no? Saber que o sea, que Jesús no solo es una imagen, es un lugar, sino que es una persona que viene a ti, ¿no? Es alguien que contesta estas preguntas con amor, ¿no? Y que no viene a juzgarte, y que no viene a decirte, vives en pecado, pecador y cosas así, ¿no? Sino que más bien ven, o sea, sígueme, conóceme, estate aquí conmigo y ve lo que se puede hacer, ¿no? Por medio de Jesús. Y creo que eso es lo que va a lograr que el mensaje se ha transmitido y además nosotros podamos reflejar lo que realmente Dios quiere para su iglesia. Y es parte de lo que es para volver a ser relevantes, justamente estas generaciones necesitan esos espacios. O sea, esta pastoral de ven a un retiro donde el predicador o el teólogo o el sacerdote te va a enseñar y tiene 3 todo, días, o sea, y él va a hablar, toda la hablar, razón, hablar, y te tiene que convertir, y si no te convertes fue tu culpa. Ese modelo ya no es atractivo. No. Por eso herramientas como Alfa son tan útiles en esta época, porque es más bien es al revés. Lo que debe de crearse ahora son espacios para que cada joven o persona pueda expresar estas inquietudes, y va más en el escuchar al otro, el escuchar, no tener a aquel que solo tiene el título de teología o de teólogo, de predicador, es el que tiene que venir a decir. Son momentos y espacios diferentes. Sí, yo creo que o sea, es como los pasos que tiene que ir dando la iglesia, ¿no? Para entonces llevar el mensaje de Jesús realmente a los alejados. ¿O qué pensarían ustedes sobre este tema? Sí, definitivamente. Es que sí, o sea, lo que nosotros hemos dejado de priorizar es el encuentro con Jesús, ¿no? Ese es el gran problema, que es lo que se ha... 3 capítulos y seguimos en lo mismo. Sí, Pero seguiremos, porque es el problema. Pero que es justo y que puedo leerla, Claro. que voy a enlazar justamente con esta última pregunta que dice, ¿cuál es el verdadero corazón de la nueva evangelización y qué puede aportar Adoremos, ¿no? Es más o menos un poquito lo que ya hemos estado orbitando y hablando como a grandes rasgos. Y creo que el tema aquí es priorizar las relaciones antes que la doctrina, ¿no? Exacto. O sea, definitivamente... Pero le tengo que decir la verdad. ¿Cómo resolvemos eso? Hay una historia que a mí me encanta. O sea, mi santo favorito... Bueno, tengo 3 santos favoritos, ¿no? Una es Santa Teresa de Ávila, una crack. La otra es Santa Hildegarda de Bingen. Si pueden, Yo soy su fan. chequenla, es una Ella crack. ella hacía worship en su época. Sí, no, está cañona y además es doctora de la iglesia. Y San Francisco, ¿no? San Francisco de Asís, que por de ahí viene el nombre del Papa Francisco. Claro. Y cuando tú lees las vidas de los santos, te das cuenta que cuando tú tienes una relación con Jesús, el amor es la prioridad y tú te puedes ir dando cuenta de cómo los santos se mueven. O sea, la mayoría de las personas se sorprenden de cómo los santos se mueven en una mística y en un amor impresionante, pero es justo eso. El amor, cuando tú tienes una relación con Jesús, tú priorizas otras cosas. No solo como la moral cristiana.
Y hay una historia famosísima de San Francisco de Asís en las Cruzadas, cuando va y habla con uno de los... ¿Cómo se les llama? No eran jeques, eran como de los... pues jefes. Qatar, de estos, los jefes musulmanes, ¿no? Ujú. Va y habla con él. Y que todos le decían que no, que le iban a matar, etcétera, ¿no? Pero él logra tener una audiencia con este hombre. Y San Francisco regresa feliz y le preguntan si se convirtió. O sea, si logró que este hombre se convirtiera. Y San Francisco dice que no, pero que él regresó con un nuevo amigo. Wow. ¿Cómo explicas un hombre como San Francisco de Asís, que muchos han llegado a decir que ha sido como el más cercano a Jesús, uno de los santos más cercanos a Jesús, con un corazón impresionante, que hablaba con la naturaleza, que hablaba con los animales, que le daba órdenes a los lobos? O sea, uno de los santos más místicos e impresionantes que tenemos en lo que reconocemos aquí en nuestra tradición católica, que haya priorizado la relación antes que la conversión de una persona. Sí, claro, que le tengo que decir la verdad a este. Él fue a hablar. No lo convirtió, Exacto. pero para él lo importante era que regresó con un amigo. Una persona que tiene una relación con Jesús de ese nivel puede entender la importancia de este acto, porque eso es lo que todos deberíamos estar haciendo, y ese es el verdadero corazón de la nueva evangelización, las relaciones, la pertenencia, como bien decía Oscar. Así es. Regresando un poquito, quiero rescatar eso porque es muy interesante. Tú lo has comentado públicamente. Eso fue lo que un poco a ti te mantuvo, te acercó a, digamos, la relación, ¿no? Claro, o sea, a mí lo que hizo que yo no me convertí luego. Yo llego en el 2010 a Adoremos y yo tengo mi conversión en el 2013. Por eso les decía que voy a cumplir 11 años apenas de conocer a Jesús. En esos 3 años, ¿por qué no me fui? En esos 3 años, ¿qué era lo que mantenía? Aparte del dinero, claro, pero es importante señalar que, por ejemplo, yo estuve dando clases en una escuela de música, no voy a decir el nombre, debería, pero estuve dando clases en una escuela de música hace unos 2-3 años. Bastó una vez que me hicieran una jalada, o sea, que me hablaran mal y todo un rollo, el encargado de esa escuela, y yo renuncié. O sea, yo renuncié a esa escuela, me trataron mal, bastó, sí. Entonces, justo es eso. Yo estuve 3 años, ¿no? O sea, ¿qué quería decir? O sea, el trato era increíble. Y aquí lo que se priorizaba era la relación. Yo comencé a tener amigos. O sea, yo empecé a hacer amistades dentro de la comunidad, dentro del ministerio. Y ellos lo que comenzaron a priorizar antes, o sea, ellos hablaban conmigo y ellos no me decían, ay, tú estás mal. Ay, no, te vas de borracho. Yo llegué en vivo a o sea, yo recuerdo, imagínense, esta anécdota es súper chistosa y buena, porque nosotros tuvimos un evento en el 2012 en el Encounter del Metropolitan. Fue un eventazo, fue un esfuerzo titánico, fue increíble. A partir de ahí fue cuando comenzó mi camino de conversión. Pero a la semana siguiente nosotros teníamos una reunión de feedback, un sábado se iba a dar feedback, justo una semana. Un día antes, el viernes, yo me fui de fiesta, sí, pero fiestota, ¿no? Así terminó como a las 4 de la mañana. La reunión era como a las 9, 10 de la mañana. Yo llegué todavía enfiestadísimo. Enlista tus pecados, por favor. Con el grito puesto y las serpentinas. Sí, casi, ¿no? Y era obvio que yo apestaba así a fiesta total, alcohol, así. Era claro que todos los que estaban ahí en el feedback, todos eran la comunidad y todos, claro, que se dieron cuenta. Y aún así, me dieron espacio para que yo diera feedback. Esa es una de las cosas que todavía tengo como muy presentes. A pesar de eso, me dieron espacio para que yo diera feedback, porque mi opinión les era importante, claro, a pesar de cómo iba yo, ¿no? O sea, en cualquier otro lugar a lo mejor, o las imágenes que nosotros tenemos de la iglesia, y esto lo tengo que decir porque, por ejemplo, apenas hablaba, fue mi cumpleaños apenas, y llegó el guitarrista de mi banda, además, él fue como el último de irse, estuvimos platicando, y una de las cosas que hablábamos, porque surgió como el debate, él me decía que él podría decir que las personas de iglesia están en la iglesia porque tienen un vacío. Y él decía, sí, ¿no? Y él se quedó como, ¿sí? ¿Qué? O sea, él creyó que me estaba insultando, ¿no? Y yo le dije, sí, o sea, sí, estamos aquí. Pero ¿cómo que sí? Sí, pues sí, ya le empiezas a explicar que es porque tenés un vacío, que creemos tal, ¿no?
Y ya también le digo esto mismo, es que la moral cristiana no tiene ningún sentido si no conoces a Jesús. Y él me decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? Entonces era lo que yo le decía, sí, o sea, si tú no crees que Jesús está vivo, la moral cristiana no tiene ningún sentido. Y él me dice que jamás en la vida, fíjense nada más, una persona... Y que seguramente tiene primera comunión. Es muy probable. No sé, fíjate, le voy a preguntar. Pero él me decía que él en su vida había escuchado eso. O sea, como la imagen, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué saco esto a colación? Porque yo lo que le comentaba a él es que él me decía que él en la iglesia no encontraría un lugar, o sería el último lugar a donde él iría para sentirse aceptado, por ejemplo, ¿no? Wow. Y yo le decía, tendría que ser al revés. Y justo esta anécdota que yo tengo donde yo llego como una cuba al feedback, o sea, yo llego así todavía en fiesta. Quizás le reclamamos que no nos invitó, pero... Sí. Y a mí no solo eso, no me dijeron nada, sino al contrario, todavía escucharon mi opinión. Eso es hacerte sentir importante, hacerte sentir escuchado, hacerte sentir parte, hacerte sentir bienvenido, hacerte sentir que tienes un lugar donde no importa qué problema tengas, podrías llegar con esas personas que quizás muchos todavía eran desconocidos, allá habían algunos muy buenos amigos, pero que sabías que te iban a tender una mano, ¿no? Y que fíjate, es parte de un modelo de pensamiento que sigue vigente a la fecha, ¿no? Hay muchos movimientos católicos, probablemente muchas iglesias cristianas evangélicas, que siguen esta idea de no, un pagano no puede tocar en el ministerio de música, no puede estar en el altar, sí. No puede. De hecho, eso fue una anécdota real en Adoremos, ¿no? Hubo algunos músicos que se fueron de Adoremos porque dijeron, no, o sea, ¿cómo le vas a pagar a alguien? Músicos, O sea, líderes, etcétera. Porque tienen que ser un músico de Dios, ¿no? Porque la guitarra tiene que estar ungida cada cuerda, y esta guitarra no puede tocar nada que no sea música de Dios. O sea, como tú dices, yo admiro y me conmueve mucho el intento de complacer y agradar a Dios, pero también te das cuenta que ahí no hay cristianismo. Legalismo más bien. Hay puritanismo. Sí. Estos que tienen sus canales de YouTube, ¿no? Y que muchas veces se convierten hasta en unas especies de, como estos judíos que eran los judíos celotas, ¿no? Que eran los que son como talibanes católicos, de verdad. O sea, estos son y pueden poner una bomba enfrente de esos que no piensan como nosotros. Sí, no, yo he escuchado cosas horribles, así de gente deseándole la muerte. Sí, así de que el temblor fue tu culpa. Sí, claro. Pero regreso a lo mismo, el tema es la relación. Yo siempre he dicho, a ver, creo que Jesús dejó el camino. Y el camino que dejó Jesús es camino, verdad y vida, ¿no? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una guía, regresando a la pregunta, para volvernos relevantes es eso, aprender a crear un camino con estas nuevas generaciones para las cuales ya no somos relevantes. No lo somos, no lo fuimos y no lo vamos a hacer, siguiendo haciendo las mismas cosas de siempre. Y ese camino involucra eso, una relación, un irte a ser amigo, un estar ahí, oye, ¿qué tiene que él no creer en esto? Somos amigos. O sea, no le tengo que decir la verdad a pedradas, ¿no? Y lo segundo que creo que tenemos perdido es que la verdad no es un conjunto de creencias. La verdad es una persona. Y mientras no sepamos presentar a la verdad como una persona, sino como un código moral, no están conociendo la verdad. Y eso es relativismo, es relativizar la verdad. Porque si tú reduces la verdad a código moral y un sistema de creencias y comportamiento, eso no es la verdad. La verdad es el conocimiento de una persona. Y por último es eso, la vida. Jesús te transforma tu vida. Y el experto en transformar vidas es Él, no el código de derecho canónico, no lo que nosotros entendemos como vida cristiana. Claro. Y yo creo que esta parte de la amistad es algo que raramente se vive dentro de la iglesia. O sea, porque si la persona que está frente a ti es tu amigo, pues le vas a hablar con compasión, ¿no? Si el de enfrente es tu amigo, no vas a llegar y, oye, es que tú no tienes que venir así a la iglesia, o cosas por el estilo, ¿no? Sino que simplemente vas a tratar de acercarte y de hacerle ver, ¿no? Mira, pues a lo mejor esto no estuvo bien, ¿no? O cosas por el estilo. Yo creo que
esa parte de ser amigos y tener amor para las personas, ¿no? Es lo que nos puede hacer relevantes, es lo que nos va a llevar a tomar un lugar en la vida de las otras personas, tener una voz, tener autoridad para poder hablar con ellos, ¿no? No lo digo como autoritarismo de así se deben de hacer las cosas, ¿no? Sino que realmente lo que nosotros digamos para ellos, pues toca el corazón, ¿no? Y llegue realmente al centro del mensaje, ¿no? ¿O tú qué crees, Josh? Sí, o sea, creo que está padre y no tan padre que todo se reduce al mensaje de Jesús, pero el mensaje de Jesús no es algo fácil, ¿no? Y a Jesús le gusta confrontarnos y les gusta incomodarnos. Y era lo que principalmente hacía, ¿no? Con los fariseos y con todos, ¿no? O sea, es más incómodo sentarte a establecer una relación con alguien alejado, con alguien que no comparte lo mismo que tú, ¿no? Y es incómodo construir relaciones y es incómodo construir un lugar donde todos son aceptados en su diversidad. Y vaya, creo que justo ese es el llamado como a la iglesia, es salir y creo que eso es a lo que se refiere Francisco, ¿no? Una iglesia en salida es Claro. incomódate, ¿no? O sea, incomódate en estar en estos ambientes y sé el mensaje de Jesús, ¿no? Que es amar, que pudiera ser simplista, pero no. O sea, es como, nada más el amor. Pues no es tan simple, Así ¿no? que si puedes, si quieres, busca a tu amigo, Fíjate, que sientes alejado y atráelo, habla. sí. Habla de eso, ¿no? Del mensaje, del amor. Yo lo decía mucho desde Adoremos. Yo decía, la única pastoral que debería existir es la amistad, ¿no? ¿Y cómo te haces amigo? Pues eso no necesitamos que la Iglesia Católica emita una nueva exhortación apostólica sobre cómo hacerse amigos. Probablemente la vamos a necesitar porque los católicos, porque somos muy cerrados, porque ¿no? estamos atrofiados relacionalmente. ¿No? Y queremos estar alejados, ¿no? Pero es ¿cómo te haces amigo de cualquier persona? ¿No? ¿Cómo te haces amigo de alguien de tu trabajo? ¿Cómo te haces amigo? Ese es el mayor, para mí es mucho más valor inclusive que el worship mismo. O sea, tiene mucha mayor trascendentalidad el aprender a hacerte amigo de todos, ¿no? Y verlo yo lo veo mucho en mi vida, como las personas que Dios va trayendo a mi vida, ¿no? Yo no voy con el eje de está violando el tercer mandamiento, ¿no? Y le tengo que decir, no, pues me hago amigo de él y por algo Dios me lo está poniendo en mi vida para ser su amigo. Si en ese punto, en ese camino, yo puedo hablarle de Jesús, probablemente, y eso es lo que termina pasando. Claro. Con todos mis amigos, en algún punto terminan escuchando a Jesús, terminan escuchando una historia, terminan con una Biblia regalada, con un libro, con un momento, y para mí eso es lo más valioso de cómo volver a ser relevantes. Yo veía apenas esta semana un reel del Papa Francisco que decía, todos son pertenecientes a esta iglesia, todos tienen un lugar en esta iglesia, todos. O sea, y muchas veces el título o la etiqueta de católico te hace ver las etiquetas en los demás, ¿no? Él es así, y ella es feminista, y él es gay, y él es y entonces dejan de ser parte de tu iglesia, y no. O sea, el mensaje de Jesús es que todos somos parte de esta iglesia. Yo creo que el Papa Francisco tiene un don que no hemos descubierto, que es ser medidor de fariseos, porque cuando él habla, en automático todos los fariseos, y fíjate, Jesús a los únicos que condenó, a los únicos que abiertamente condenó, eran los youtubers defensores de la fe de su época. Eran estos profetas apologéticos que tenían que contar la verdad y defender a la sana doctrina. Era esos de los que realmente, si tú lo analizas, eran los que Jesús era, y era una rigidez que tú dices, oye, recuerda que eres Jesús. Y eso es lo que estamos viendo en esta época, ¿no? Que cuando el Papa Francisco dice como esas cosas, ves toda una ola de gente que como hacen mucho ruido, ellos creen y se engañan de que así piensa toda la iglesia. Pero también lo que te das cuenta es que lo que el Papa Francisco está hablando es lo que el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia desde hace muchos años. Y que este grupo
de buenos católicos, pero no tan buenos cristianos, ni se ha dado cuenta, ¿no? Cuando el Papa Francisco publicó su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en 2013, yo me acuerdo que estaba yo leyéndola y me llegaban mensajes, creo que era Mauricio o Miguel Marzán, ¿ya leíste este párrafo? Pero nos impresionaba no porque lo dijera, nos impresionaba que él plasmaba cosas que nosotros ya pensábamos. Wow. Sí. Y es ahí donde te das cuenta de, es que el Espíritu Santo está ahí te mando esta visión, y eso lo vas a ver, ¿no? Ahora que fui al foro de Alejados, había 2, 3 obispos que me veían con cara de te quiero comer, o sea, pero llegaban otros 2 obispos que me decían, qué bueno que dijiste esto, porque esto es lo que todos pensamos. Claro. O sea, y esa era la reacción, ¿no? Hubo gente que al final me llegaba y me decía, no, es que tú no entiendes. Yo tengo que decirle a las personas lo que creen, porque etcétera, etcétera. Y había gente que se acercaba a mí y me decía, es muy liberador escucharte decir esto, porque es lo que nuestro grupo de la iglesia siempre ha creído y nuestro párroco no nos entiende. Sí, o sea. Y es ver esa capacidad de ahí está Dios, ¿no? Ahí, ¿no? Me gusta mucho como dice el Papa Francisco, ¿no? Que es el medidor por excelencia. Es como se llama medidor Geiger, que es el que mide si hay radioactividad en algún lugar. Entonces, cuando él dice algo, bueno, por eso estamos viendo ahorita la iglesia católica americana, ¿no? Que está enojadísima con él, pero enojadísima, casi lo podrían ya crucificar. O sea, sí. Y te das cuenta que es eso, esa circunstancia, pero es esa misma voz de Jesús, que era la que enojaba a los buenos religiosos de su época, ¿no? Yeah. Y eso hay que tener cuidado, porque, pues, ¿cómo volver a integrar estas voces, no? Creo que yo creo que quien necesita más profetas no son las generaciones que probablemente son más cristianas que los católicos. Los que necesitan más profetas somos la Iglesia Católica. No, sí. O sea, creo que yo lo resumiría a estos 3 puntos. Es como, no intentamos convencer a las personas ni convertirlas. No está en nosotros. No está en nosotros. Dios es el que hace eso. Exacto. Y justo a lo que apostamos es a la relación, a aceptar gente sin importar que crea, cómo viva su vida, ¿no? O sea, y poner en práctica eso, el amor, ¿no? El amor, sencillito nada más, ¿no? No, y enfatizar el mensaje de Jesús, ¿no? O sea, que es justo lo que, como decías, ¿no? Por eso Hablemos se centraba en dar mensajes de Jesús. Por eso es que también mucha gente a lo mejor se sentía como ofendida de que no incluyéramos tanto a María o a los santos o cosas así como en mensajes, porque justo el enfoque hacia esas personas es el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús es el que nos va a abrir esos encuentros, y justo por eso hacemos el worship y tener estos momentos también, ¿no? Pero creo que eso es lo que... Pero como decía Saúl, era bien curioso, porque a la gente que le hacía ruido de ¿por qué no das un canto de María?, ¿no? Venía un poquito con estas ideas, y yo volteaba y le decía, ¿ya te diste cuenta que estamos en una parroquia católica que se llama Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, y que ahí está la Virgen? O sea, hay un cuadro gigantesco de la Virgen, o sea, y aquí tenemos otro gigantesco de la Virgen de Guadalupe. Era asombroso el nivel de ceguera. Sí. O sea, el nivel de... Por ahí recuerdo esa porción de la palabra que dice, tienen ojos y no ven, ¿no? Oídos y no escuchan, ¿no? Y es un poquito... Yo sí creo que... A mí me asombró mucho que el Papa Francisco mencionó una palabra que yo creo que era tabú en la Iglesia Católica, por lo que mencionaste, ¿no? Que no se hablaba desde la época de Lutero, ¿no? Pero cuando el Papa Francisco llegó a decir, la Iglesia necesita una reforma, ¿no? No necesitamos una renovación, necesitamos un avivamiento, no, necesitamos una reforma. Wow. Y por eso la reforma, y por eso muchos de estos temas terminan en esta línea. Quien necesita realmente una conversión no es la gente que está fuera de la iglesia, es la gente que está dentro de la iglesia. Y por eso adoremos
se vuelve un poco en una voz incómoda, profética, una voz que no agrada, que no gusta, ¿no? Que le lanzan ojos así, ¿no? Que nos acusan de relativistas mediocres, ¿no? Y yo entiendo vacío lo que sin intenta, sentido. exactamente, pero yo creo que todo regresa y reposa en el carisma de Adoremos, ¿no? El don para la iglesia que pueden ser grupos como Adoremos y que están surgiendo más y que bueno, ¿no? Que justamente vuelvan a poner como el foco a donde debería de estar, que es el conocimiento y el encuentro con Jesús. Y que ese es trabajo de Jesús, ¿no? El encontrarse. Yo siempre digo, mira, Dios, yo ya te los traje, yo ya puse la luz, la música, rentamos aquí. Lo que sigue es tu turno, ¿no? Sí. Y si hay Vas. quejas, fíjense, yo ya traje. Y es que es lo real. ¿Por qué la iglesia es irrelevante? Porque ponemos muchos obstáculos. Nuestro trabajo es quitar esos obstáculos para que la gente se acerque, que la gente quiera acercarse a Él. Sí. O sea, la gente quiere acercarse. Jesús naturalmente atrae a la gente que está alejada de Él, ¿no? La iglesia nos hemos vuelto un obstáculo para que esa gente se acerque a Él, ¿no? Sí. Wow. Yo creo que todo este tema, todo lo que hemos hablado, a lo mejor a las personas que nos están escuchando les va a mover muchas cosas, ¿no? Van a decir, no, sí, bueno, a veces, bueno, sí, bueno, no. Entonces, coméntenos, necesitamos haters, porque hay que creo subir el algoritmo. Este es el momento, ¿no? O sea, si llegaste a este podcast y te está moviendo algo, si sientes que lo que decimos es así, te causa revolución, bueno, ahí está, ¿no? Pero Ahí yo también invitaría a que comente a la gente es que eso a mí me asombró en Adoremos hace 13, 14 años, que a donde íbamos, la cantidad de gente que se acercaba a nosotros nos decía, yo creo como ustedes, yo pienso como ustedes, yo escucho esa música, yo he estado esperando esto, yo estaba a punto de irme de la pastoral juvenil, porque siempre hacen lo mismo, ya estoy harto, hasta que por fin. Entonces, ahí, ¿cómo una idea para concluir este episodio, Esaú? ¿Con qué cerrarías? ¿Qué te llevarías? O sea, yo lo único que diría definitivamente es que yo entiendo que se quiere defender a la fe. Nadie aquí, y eso sí me gustaría como cerrar, no se trata a lo mejor de decir es que tienes que vivir de esta manera más relajada o lo que quieras, o tienes que vivir tu fe de una manera más relajada, para nada. Porque uno de los grandes problemas que tenemos como católicos es que no escuchamos. O sea, a mí hubo una vez alguien que me llegó a decir inclusive que cuando les dices que la manera de tratar a los alejados es tal cual como los trataba Jesús. Jesús dejaba que primero se acercaran y demás. Y entonces recuerdo que esta persona en algún momento me llegó a decir, no, pero es que yo creo que Dios envió a Jesús e hizo eso porque en ese contexto se necesitaba. Si hoy Jesús viniera aquí, Jesús vendría con fuego. Ese comentario es muy peligroso y yo lo entiendo. Yo entiendo que a veces es la misma gente que dice, sí, Jesús le dijo a la adúltera, hija, pero le dijo al final, no peques más. Exacto. Le dijo la verdad. Exacto, pero va justamente en este sentido de que si Jesús en esta época viniera a quemar todo, entonces estaríamos desestimando toda la palabra de Dios y estaríamos relativizando toda la palabra de Dios, porque toda la teología se ha hecho con la palabra toda de Dios. La redención de Jesús. La redención de Jesús. Sí. Y a lo que voy es, nadie está diciendo que no tienes que decir cómo vives, cuáles son tus creencias, que estás en contra del aborto, porque nosotros como cristianos tenemos estas experiencias arraigadas desde el conocimiento de Jesús. Lo que se está diciendo es que necesitamos dejar de condenar a las personas allá afuera y empezar a traerlas hacia nosotros, porque lo más importante y la única manera en la que nosotros vamos a lograr quizás acabar con todo esto que odias genuinamente, que tienes este celo por tu iglesia, la única manera es que conozcan a Jesús. Y la única manera de que conozcan a Jesús no va a ser gritoneándoles, no va a ser dándoles bibliazos, sino precisamente mostrándoles ese amor y cariño. Y a través de ese amor y cariño enseñarles que tu estilo de vida es agradable, que tú eres feliz a través de tu estilo de vida, que tú eres feliz viniendo con velo a la iglesia, que tú eres feliz viniendo de traje a la iglesia. Está bien, si ese es el estilo en el que tú decides vivir tu fe.
Claro. Una cosa no está peleada con la otra. No. Para nada. Jamás nadie aquí ha dicho que tu fe se tiene que relativizar, que tu fe se tiene que licuar, que tu fe se tiene que aguadar. Nada, en lo absoluto. Pero sí creemos que es necesario que empecemos a salir de nuestra burbuja de católicos y que empieces a darte cuenta que allá afuera hay personas que creen en otras realidades, que viven en otras realidades y que no han tenido el privilegio que tú tienes de haber conocido a Jesús. Y que nuestra mayor misión es esa. No transmitir que si la Eucaristía se tiene que dar o no en la mano, no que si tienes que venir a la misa de precepto, que si no tomaste ceniza, nada de eso es importante, nada de eso es relevante hasta que conozcan a Jesús. Claro. Y el estilo de vida que tú tienes se ha dado a través de años de relación con Jesús, a través de años de conocerle, a través de años de leer su palabra, a través de años de venir a misa, a través de años de catequesis que tú has ido enriqueciéndote y enamorándote más de esta iglesia. Años. No esperes que una persona que todavía no conoce a Jesús, no esperes que una persona que acaba de conocer a Jesús viva con esos estándares. Porque si ni Jesús le está pidiendo aún esos estándares, ¿quién eres tú para pedirlos? Eso es lo único que se pide. Y eso es lo único con lo que yo cerraría definitivamente esto, porque es la perspectiva que necesitamos tener como católicos es definitivamente de misericordia y redención, de gracia, y que recuerdes que por muy perfecta que vivas tu fe, eres un pecador. Eres un pecador que ha necesitado, va a necesitar y seguirá necesitando de la gracia de Dios porque vas a caer y vas a seguir cayendo. Y qué bendición y qué hermosura que tengamos a un Dios tan impresionante que sea capaz de perdonar nuestros pecados de la misma manera en la que deberíamos de nosotros perdonar y aceptar a todos aquellos que ya cayeron y que van a seguir cayendo y que ni siquiera han conocido a Jesús. Y que no debemos perder de vista eso que es lo más importante, que tienes un Dios que te perdona, que te levanta, que te limpia y que aunque vuelvas a caer, lo va a volver a hacer. Porque solo con esta visión y solo los que se saben perdonados, infinitamente perdonados, van a poder perdonar a los demás. Amén. Amén. Pues eso que les decía, ¿no? O sea, si tú sientes que algo te está moviendo, porque entiendo que a lo mejor lo que decimos no siempre se comparte de la misma forma, ¿no? Pero creo que estos espacios se abren para eso, ¿no? Para crearte preguntas, para que tú empieces a cuestionar las cosas que has vivido y veas realmente qué ha funcionado, qué te gustaría compartir con los demás. Y bueno, pues nosotros estamos abiertos a todas sus sugerencias, todos los comentarios que tengan para nosotros, buscando siempre pues tratar de hacer este trabajo para y con Dios, ¿no? Pues creo que no tengo mucho que sumar. O sea, creo que esta parte de entendemos, no es fácil, ¿no? O sea, y seguimos caminando en esto y justo la intención de esto es construir más comunidades así, más equipos así que se muevan en esto, ¿no? No depende de una sola persona, depende de muchas y es un proceso en el que estamos ya 14 años cumpliremos y los años que sigan, ¿no? Creemos en esta reforma, en esta renovación, en este cambio cultural que queremos como impregnar y compartir y lo decimos de corazón, ¿no? O sea, es un mensaje sincero, sin querer juzgar a nadie, ¿no? O sea, simplemente es lo que traemos a la mesa de todo lo que creemos que Dios está impulsando a su iglesia y cómo queremos mostrar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de amor y el amor es el fundamento, ¿no? Entonces, no buscamos convertir, ni convencer, ni cambiar a nadie. Buscamos amar a las personas y queremos ser muy intencionales con eso. Gracias. Yo cerraría resaltando que la única intención de hablar de estos temas es nosotros no queremos cometer ese error que se comete a veces de que toda la iglesia debería de ser como Adoremos o como la Revolución Carismática o como el Opus Dei. Es al revés, ¿no? Que mucho de lo que hablamos y vemos de nuestra forma tiene una razón de ser porque así Dios nos lo ha inspirado, ¿no? Hace 14 años me acuerdo que un sacerdote pastoral juvenil nos decía, ustedes no deberían de existir. Yo le decía, no te preocupes, mira, si esto no es de Dios,
va a desaparecer. Amén. El problema es que si es de Dios, estás peleando contra Dios, no contra nosotros. Entonces, en ese sentido, por eso el interés de hablar de estos temas es de transmitir principios, ¿no? No queremos que todas las parroquias hagan worship, no queremos que en todos los eventos que todas las adoraciones eucarísticas tengan música, no. Habrá algunos que sean llamados a esta nueva manera de hacer cosas, habrá algunos que Dios les ponga pues para mí es como un dolor, ¿no? Que es igual un llamado de cómo le hago para atraer a esta nueva generación, para hacerme amigos de esta generación, ¿no? De estos amigues ahora, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿No? Porque genuinamente yo quiero ser sus amigos y quiero que conozcan a Jesús, ¿no? Y en ese sentido, de hecho, próximamente estarán conociendo de otras iniciativas. Una de ellas se va a llamar La Iglesia que Soñamos, en donde vamos a seguir compartiendo y nos vamos a unir con otras comunidades, personas que a Dios les ha inspirado lo mismo, ¿no? Sí. Que no solo somos un grupo de locos que se le ocurrió empezar a hablar de esto, ¿no? Que hay todo un movimiento al interior de la iglesia que siente y piensa lo mismo que nosotros, ¿no? Quizás como no tienen canales de YouTube así incendiarios, pues no son todos muy conocidos, pero de eso se trata, ¿no? De simple y sencillamente compartir para que cada quien tome algo si le sirve. ¿En qué? Desde donde está, desde su grupo parroquial, desde te tocó promover las vocaciones en tu arquidiócesis, te tocó hacer un grupo de quinceañeras en el movimiento donde estás. Siempre y sencillamente, pues, que veas que hay elementos que se pueden utilizar como principios, no la forma, ¿no? Porque no queremos homologar, porque eso es contradictorio, ¿no? Si Dios quisiera homologados, hubiera creado robots, ¿no? Y la diversidad de la iglesia es eso, y eso es la universalidad de la iglesia, de la cual Adoremos forma parte. Y cierro diciendo esto, que está mucho en mi corazón, lo he pensado mucho tiempo. Yo creo, de verdad, que la Iglesia Católica regresó a un periodo como de oscurantismo, ¿no? Y lo que nos ha llevado ahí es justamente haber hecho a un lado el encuentro querigmático con Jesús, ¿no? Sí, todo el mundo va a decir, sí, evidentemente Jesús está en la iglesia, claro, está en la Eucaristía. El problema es que nuestra pastoral ha obstaculizado, ¿no? Eso que está ahí. Y es volver a esta... ¿dónde está esa luz, ¿no? ¿Dónde está? Y eso es la experiencia de la que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? De encuentro que alumbra, que cambia. Y eso es algo que, como nunca en la historia de la iglesia nos habíamos enfrentado a esto, nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo se hace, ¿no? Y ¿tendrás por favor el subsidio para decirme cómo hago encuentros querigmáticos? ¿Dónde está la carta apostólica? ¿Dónde está la exhortación? ¿Dónde está el plan de pastoral? ¿Dónde está? Y por eso el Papa Francisco lo decía, la conversión de la iglesia no va a venir por documentos, ¿no? La conversión, y es darnos cuenta de eso. Quien necesita más conversión no es la generación allá afuera, somos los que estamos dentro. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Abu, por estar con nosotros. Yay. Gracias a ustedes. Gracias.